Imagina por un momento que tienes todo, poder, dinero, respeto en las calles, y que en un instante, por una sola decisión, todo eso se convierte en tu peor pesadilla. Hoy vamos a contarte la historia de Roberto Salinas, conocido en el bajo mundo como El Coyote, un hombre que llegó a ser uno de los operadores más confiables del cartel de Sinaloa, pero que cometió el error más grave que cualquier persona vinculada a esta organización puede cometer: traicionar a quienes le dieron todo. Lo que le sucedió después no solo marcó un antes y un después en la forma en que el cartel manejaba las deslealtades, sino que envió un mensaje tan claro y contundente que resonó en cada rincón de México. Esta es una historia que te hará reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre la lealtad y sobre cómo el poder puede transformarse en el peor de los verdugos. Roberto Salinas nació en 1978 en un pequeño pueblo de Badiraguato, Sinaloa, una tierra que ha visto nacer a algunos de los narcotraficantes más conocidos de la historia mexicana. Desde niño, Roberto conoció la pobreza extrema. Su padre trabajaba en el campo cultivando maíz y frijol, pero las cosechas apenas alcanzaban para mantener a la familia de 7 integrantes. Su madre vendía tortillas hechas a mano en el mercado local, levantándose a las 4 de la mañana todos los días para poder ganar unos cuantos pesos. Roberto creció viendo cómo sus padres se mataban trabajando, y aún así vivían en una casa de adobe con piso de tierra. A los 12 años, tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su padre en el campo, y fue precisamente en esos cerros donde comenzó a notar algo que llamó su atención. Había hombres que no parecían trabajar tan duro como su padre, pero que tenían camionetas nuevas, ropa cara y siempre llevaban fajos de billetes en los bolsillos. Un día, mientras Roberto regresaba del campo con su padre, se cruzaron con don Artemio, un hombre mayor que todos en el pueblo respetaban, o más bien, temían. Don Artemio se detuvo y habló con el padre de Roberto, ofreciéndole trabajo mejor pagado. Su padre, un hombre de principios, rechazó la oferta educadamente, sabiendo perfectamente a qué se dedicaba don Artemio. Pero Roberto, que escuchaba la conversación desde atrás, sintió algo que nunca había experimentado: la tentación de una vida diferente. Esa noche, mientras su familia cenaba frijoles con tortillas por enésima vez consecutiva, Roberto tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Al día siguiente, sin decirle nada a sus padres, buscó a don Artemio y le dijo que él sí estaba interesado en trabajar. Don Artemio sonrió con esa expresión que tienen las personas que saben reconocer la ambición en los ojos de un joven desesperado. Le dio un trabajo sencillo al principio: ser vigilante en uno de los sembradíos de amapola que tenía escondidos en la sierra. Roberto ganaba en una semana lo que su padre ganaba en 3 meses. A los 16 años, ya había comprado una motocicleta, a los 18, una camioneta usada, y a los 20, ya no era un simple vigilante, sino que había ascendido a transportista de la mercancía. Era inteligente, callado, cumplidor, y sobre todo, nunca hacía preguntas innecesarias. Esas cualidades lo hicieron destacar rápidamente dentro de la organización. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía tenerlo todo bajo control, pero que en el fondo estaba construyendo su propia destrucción? Roberto era exactamente ese tipo de persona. Para el año 2005, con apenas 27 años, ya era considerado uno de los operadores más eficientes del cartel de Sinaloa en la región de Culiacán. Coordinaba rutas de distribución, manejaba equipos de más de 50 personas y había ganado la confianza de figuras importantes dentro de la estructura del cartel. Su apodo, El Coyote, se lo ganó por su habilidad para moverse entre las autoridades sin ser detectado, siempre encontrando caminos alternativos, siempre un paso adelante de los operativos policiales y militares. Pero el éxito de Roberto también trajo consigo algo peligroso: la arrogancia. Comenzó a creer que era indispensable, que el cartel no podría funcionar sin él en esa región. Compraba propiedades, tenía varias camionetas de lujo, frecuentaba los mejores restaurantes de Culiacán y se rodeaba de mujeres hermosas que lo acompañaban a todas partes. Su familia, que al principio había rechazado el dinero que intentaba darles, terminó aceptándolo cuando Roberto
Les construyó una casa nueva con todos los lujos que nunca habían imaginado. Su madre dejó de vender tortillas, sus hermanos menores estudiaron en escuelas privadas, y su padre, aunque nunca estuvo completamente en paz con el origen de ese dinero, dejó de trabajar en el campo. En los próximos minutos vas a descubrir cómo un hombre que lo tenía todo decidió arriesgarlo por algo más, y cómo esa decisión lo llevó a vivir el infierno en vida. Porque Roberto Salinas, el coyote, estaba a punto de cometer el error que nadie en el mundo del narcotráfico puede permitirse: poner sus propios intereses por encima de los de la organización. Todo comenzó en el año 2008, cuando las tensiones entre diferentes facciones del crimen organizado en México estaban en su punto más álgido. El gobierno federal había declarado la guerra contra el narcotráfico y los operativos militares se intensificaban cada día. Las organizaciones criminales estaban bajo una presión sin precedentes, y esto generaba nerviosismo en todos los niveles. Roberto, que para ese entonces ya manejaba operaciones millonarias, comenzó a sentir que su posición era vulnerable. Veía cómo otros operadores de su nivel eran capturados o eliminados, y el miedo empezó a hacer mella en su confianza. Fue en ese contexto que Roberto conoció a un agente de la DEA que operaba de manera encubierta en México. El contacto se dio a través de un intermediario, alguien que le prometió a Roberto que podía garantizarle protección total a cambio de información. Al principio, Roberto rechazó la idea. Sabía perfectamente lo que le pasaba a los traidores en el mundo en el que vivía. Pero el agente fue persuasivo. Le mostró casos de otros informantes que ahora vivían cómodamente en Estados Unidos con nuevas identidades, protegidos por el programa de testigos protegidos. Le habló de cuentas bancarias en el extranjero, de una vida sin miedo, de poder dormir tranquilo sin preocuparse de que en cualquier momento alguien tocara su puerta para ajustar cuentas. La semilla de la traición había sido plantada, y en la mente de Roberto comenzó a crecer una idea peligrosa. Podía tenerlo todo. Podía seguir operando para el cartel, ganando dinero, y al mismo tiempo asegurarse una salida limpia cuando las cosas se pusieran difíciles. Durante 6 meses, Roberto mantuvo contacto secreto con la DEA, proporcionándoles información aparentemente insignificante al principio: movimientos de cargamentos pequeños, nombres de operadores de bajo nivel, nada que pudiera ser rastreado directamente hasta él. Pero la DEA quería más. Necesitaban información de alto valor, y Roberto, cada vez más confiado en que no sería descubierto, comenzó a entregar datos más comprometedores. ¿Te imaginas vivir una doble vida, sabiendo que un solo error puede costarte todo? Roberto lo hacía, y durante un tiempo pareció que su plan funcionaba perfectamente. Entregaba información suficiente para mantener contentos a los estadounidenses, pero no tanto como para despertar sospechas dentro del cartel, o al menos, eso creía él. Lo que Roberto no sabía era que el cartel de Sinaloa tenía sus propias fuentes dentro de las agencias estadounidenses, informantes que trabajaban en ambos lados, y que cada movimiento sospechoso era monitoreado con extremo cuidado. La caída de Roberto comenzó con algo aparentemente trivial. En enero de 2009, un operativo coordinado entre la DEA y la Policía Federal Mexicana logró interceptar un cargamento importante de cocaína en la carretera que conecta Culiacán con Mazatlán. El operativo fue demasiado preciso, llegaron exactamente al punto correcto, en el momento exacto, y eso levantó sospechas inmediatas. Dentro del cartel, comenzaron las investigaciones internas para identificar la filtración. Roberto, sintiéndose seguro porque había sido muy cuidadoso en no dejar rastros, continuó con su vida normal, sin saber que ya estaba siendo vigilado por su propia organización. Pronto vas a entender por qué en el mundo del narcotráfico la paranoia no es un defecto, sino una herramienta de supervivencia, y cómo Roberto subestimó gravemente la capacidad del cartel para descubrir traiciones. Los encargados de la seguridad interna del cartel de Sinaloa eran profesionales, muchos de ellos exmilitares o expolicías que conocían perfectamente las técnicas de inteligencia y contrainteligencia. Comenzaron a revisar los patrones de comunicación de todos los operadores de alto nivel, analizando quién había tenido acceso a la información del cargamento interceptado.
La lista se fue reduciendo y el nombre de Roberto Salinas comenzó a aparecer con más frecuencia de lo normal. Le pusieron vigilancia las 24 horas sin que él lo supiera. Monitorearon sus llamadas, siguieron sus movimientos y poco a poco fueron construyendo un expediente completo de sus actividades. El error fatal de Roberto llegó en marzo de ese mismo año, cuando se reunió personalmente con su contacto de la DEA en un restaurante de Mazatlán. Creyó que había tomado todas las precauciones. Usó un teléfono desechable, llegó en un auto diferente al suyo, se sentó en una mesa apartada, pero no contó con que 3 hombres del cartel estaban cenando en ese mismo restaurante esa noche, y uno de ellos reconoció al agente estadounidense porque había visto su fotografía en los archivos de inteligencia de la organización. La sentencia de Roberto fue dictada esa misma noche, aunque él no lo sabía todavía. Los líderes del cartel se reunieron y decidieron que no podían simplemente eliminarlo de manera rápida. Roberto había sido un operador valioso, alguien en quien habían confiado, le habían dado oportunidades, poder, dinero, y él había elegido traicionarlos de la manera más vil. Su castigo tenía que servir como ejemplo, tenía que ser recordado por años, tenía que grabar en la mente de cada persona vinculada al cartel que la traición no solo se paga con la vida, sino con algo mucho peor. En los próximos minutos, te voy a contar exactamente qué le hicieron a Roberto Salinas, y te advierto que lo que vas a escuchar es perturbador, aunque lo contaré de la forma más respetuosa posible, porque esta historia necesita ser contada para entender hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder y la venganza se combinan. 2 semanas después de aquella reunión en Mazatlán, Roberto recibió una llamada de uno de los jefes regionales del cartel. Le dijeron que necesitaban verlo urgentemente en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán para discutir una operación importante. Roberto, sin sospechar nada, acudió a la cita. Llegó manejando su camioneta, estacionó frente a la propiedad y cuando bajó del vehículo, fue rodeado por más de 10 hombres armados. No hubo violencia en ese momento, simplemente le pidieron que los acompañara adentro. Roberto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sabía que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde para intentar escapar. Lo llevaron a una habitación donde estaba esperándolo uno de los comandantes más respetados y temidos del cartel de Sinaloa. Este hombre, cuyo nombre no mencionaremos por razones de seguridad, se sentó frente a Roberto y sin levantar la voz, sin mostrar ninguna emoción, le dijo: «Sabemos todo, Coyote. Sabemos de tus reuniones. Sabemos lo que has estado haciendo. Sabemos que nos traicionaste». Roberto intentó negarlo, inventó excusas, juró por su familia que era inocente, pero el comandante simplemente sacó un teléfono y le mostró fotografías de sus encuentros con el agente de la DEA, grabaciones de conversaciones, registros de transferencias bancarias a cuentas que Roberto creía secretas. La evidencia era irrefutable. Roberto sintió cómo su mundo se derrumbaba en ese instante. Supo que no había manera de salir de esa habitación vivo, pero lo que no imaginaba era que la muerte habría sido una bendición comparada con lo que estaba por venir. El comandante le explicó con una calma aterradora que su castigo había sido diseñado personalmente por los líderes más importantes del cartel. No iban a asesinarlo de inmediato. Primero iban a destruir todo lo que él amaba, todo por lo que había trabajado, y finalmente lo destruirían a él de la manera más lenta y dolorosa posible. Comenzaron esa misma noche. Mientras Roberto era retenido en esa casa, un grupo de sicarios fue enviado a la residencia de su familia. Su madre, su padre y sus 2 hermanos menores fueron sacados de la casa en medio de la madrugada. No los lastimaron físicamente, pero los obligaron a presenciar cómo quemaban hasta los cimientos la casa que Roberto les había construido, cómo destruían los vehículos, cómo borraban cada rastro de la vida cómoda que habían llevado durante los últimos años. A su familia la dejaron ir con una advertencia clara. Si hablaban con las autoridades, si intentaban vengarse, si siquiera mencionaban el nombre del cartel, serían eliminados sin piedad. Los obligaron a abandonar Sinaloa esa misma noche, sin dinero, sin pertenencias, con solo la ropa que llevaban puesta. La madre de Roberto, aquella mujer que había vuelto a vender tortillas en el mercado,
Antes de que su hijo entrara al mundo del narcotráfico, tuvo que regresar a esa vida de pobreza extrema, pero ahora, con el peso adicional, de saber que su hijo había causado la destrucción de toda la familia. Pero el sufrimiento de Roberto apenas comenzaba. Durante los siguientes 3 días, lo mantuvieron encerrado en un sótano sin comida ni agua. Querían debilitarlo físicamente antes de comenzar con el verdadero castigo. Le mostraban videos de su familia siendo expulsada de Sinaloa. Le hacían escuchar las súplicas de su madre pidiendo misericordia. Querían que Roberto entendiera que cada decisión que había tomado, cada información que había entregado, cada reunión secreta que había tenido, había llevado a este momento de absoluta desesperación. ¿Alguna vez has pensado en lo frágil que es realmente todo lo que construimos en la vida? Roberto lo había tenido todo: dinero, poder, respeto, familia, y en cuestión de horas, todo se había convertido en cenizas. Y lo peor es que él era completamente consciente de que había sido su propia ambición desmedida, su incapacidad para conformarse con lo que tenía, lo que lo había llevado a ese sótano oscuro donde el aire olía a humedad y a desesperanza. El cuarto día llegó el momento que Roberto había estado temiendo. Lo subieron a una camioneta con los ojos vendados y lo llevaron a un rancho remoto en la sierra, un lugar tan alejado de la civilización que los gritos más desgarradores no serían escuchados por nadie más que por los árboles y los animales salvajes. En ese rancho había una construcción pequeña, una especie de bodega que había sido especialmente acondicionada para lo que estaban a punto de hacer. Dentro había herramientas, cadenas colgando del techo, una silla metálica atornillada al suelo y manchas en las paredes que dejaban claro que Roberto no era la primera persona que pasaba por ese lugar. Lo sentaron en la silla y lo encadenaron de tal manera que no podía moverse ni un centímetro. Frente a él colocaron un espejo grande, porque querían que viera cada detalle de lo que estaba por venir. El comandante que había ordenado su captura entró a la bodega acompañado de 2 hombres más. Le explicó a Roberto que lo que iba a experimentar era el castigo reservado para los traidores de más alto nivel. No iban a torturarlo de manera convencional, no iban a usar métodos que lo mataran rápidamente. Iban a hacer algo mucho más sofisticado, algo que había sido perfeccionado durante años para causar el máximo sufrimiento posible mientras mantenían a la víctima con vida el mayor tiempo posible. Le dijeron que el proceso duraría aproximadamente 10 días y que cada día sería peor que el anterior. Lo que le hicieron a Roberto Salinas durante esos 10 días es algo que no puedo describir con todos los detalles, porque sería demasiado explícito para este contenido, pero puedo decirte que involucraba privación sensorial extrema, alteraciones en su estado mental, mediante sustancias químicas, procedimientos que causaban dolor insoportable, sin dejar marcas externas permanentes, y una combinación de técnicas psicológicas, diseñadas para quebrar completamente su voluntad. Cada día lo dejaban descansar apenas unas horas, justo lo suficiente para que su cuerpo no colapsara completamente, y luego continuaban. Dentro de un momento, vas a comprender por qué este caso se convirtió en una leyenda dentro del bajo mundo mexicano, y cómo incluso personas que nunca han estado involucradas con el crimen organizado conocen vagamente la historia de El Coyote como una advertencia de lo que puede pasar cuando se traiciona a una organización de este nivel. Roberto suplicó por la terminación en innumerables ocasiones durante esos 10 días. Ofreció información adicional, prometió dinero, imploró perdón, pero nada de eso importaba ya. El objetivo no era obtener algo de él, el objetivo era enviarlo de vuelta al mundo como un mensaje viviente. El 10º día, cuando Roberto ya no era más que un cascarón humano, completamente quebrado mental y físicamente, lo subieron nuevamente a una camioneta. Lo llevaron hasta las afueras de Culiacán, específicamente a una zona conocida por ser frecuentada por periodistas y autoridades locales. Lo dejaron tirado en la calle al amanecer con una manta que decía: "Esto le pasa a las ratas que traicionan a la organización. El coyote pagó su deuda". Estaba vivo, técnicamente, pero cualquier persona que lo viera podría darse cuenta de que ya no había nada humano en esos ojos vacíos, en ese cuerpo,
que temblaba incontrolablemente, en esa mente que había sido destruida de manera irreversible. Roberto fue encontrado por una patrulla de la policía municipal alrededor de las 6 de la mañana. Lo llevaron inmediatamente a un hospital, donde los médicos quedaron consternados por su condición. Físicamente no tenía heridas que pusieran en riesgo su vida de manera inmediata, pero su estado psicológico era catastrófico. No podía hablar coherentemente, no reconocía a nadie, tenía episodios de pánico extremo cada vez que alguien se le acercaba. Los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que sufría de un trauma tan severo que era poco probable que se recuperara completamente alguna vez. Las autoridades intentaron interrogarlo, buscaban información sobre el cartel, nombres, ubicaciones, cualquier cosa que pudiera ser útil. Pero Roberto no podía proporcionar nada. Cuando intentaba hablar, solo emitía sonidos incoherentes. Y cuando le mostraban fotografías de personas conocidas del cartel, incluyendo aquellas con las que había trabajado durante años, simplemente se quedaba mirando al vacío sin ninguna reacción. El agente de la DEA, que había sido su contacto, intentó visitarlo en el hospital, pero Roberto tuvo un colapso nervioso tan severo al verlo que los médicos prohibieron cualquier contacto adicional. ¿Y sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Que Roberto Salinas, el coyote, el hombre que quiso tenerlo todo, que pensó que podía jugar en ambos lados sin consecuencias, terminó sin tener absolutamente nada, sin familia, sin dinero, sin cordura, sin dignidad, sin futuro. Pasó los siguientes 2 años internado en una institución psiquiátrica de alta seguridad, donde permanecía la mayor parte del tiempo en estado catatónico, desconectado completamente de la realidad. Los médicos reportaron que en sus escasos momentos de lucidez, lo único que repetía una y otra vez era, lo siento mucho, aunque nadie sabía con certeza a quién le estaba pidiendo perdón. En el año 2011, Roberto Salinas murió en esa institución. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero muchos especulan que simplemente su cuerpo se rindió, incapaz de soportar más el peso del trauma que llevaba. Tenía apenas 33 años, no hubo funeral. Su familia nunca reclamó el cuerpo por miedo a represalias, y fue enterrado en una fosa común como un indigente sin nombre. El hombre, que una vez tuvo camionetas de lujo, propiedades, poder y respeto, terminó en una tumba sin lápida, sin flores, sin nadie que llorara su muerte. Esta historia se convirtió en una leyenda urbana en Sinaloa y en otros estados donde opera el cartel de Sinaloa. Se cuenta en voz baja en las cantinas, en las esquinas donde se reúnen los jóvenes que fantasean con entrar al mundo del narcotráfico. Se usa como ejemplo de lo que sucede cuando alguien olvida las reglas fundamentales de ese mundo. La lealtad es absoluta, la traición es imperdonable y el castigo es ejemplar. Incluso se dice que algunos reclutadores del cartel muestran fotografías de Roberto antes y después de su castigo a los nuevos integrantes, como parte de su entrenamiento sobre lo que nunca deben hacer. Pero más allá del mundo del crimen organizado, la historia de Roberto Salinas debería hacernos reflexionar a todos sobre algo mucho más profundo y universal. ¿Cuántas veces en la vida tomamos decisiones basadas únicamente en la ambición, sin pensar en las consecuencias a largo plazo? ¿Cuántas veces traicionamos principios, valores o a personas que confiaron en nosotros, convenciéndonos de que podemos salir impunes? Roberto creció en la pobreza extrema, vio sufrir a sus padres, y cuando tuvo la oportunidad de cambiar su vida, eligió el camino más rápido, el más peligroso, el que prometía recompensas inmediatas, sin importar el costo moral. Y sí, durante años pareció funcionar. Tuvo éxito, dinero, poder, sacó a su familia de la miseria. Pero ese éxito estaba construido sobre cimientos podridos, sobre lealtades compradas, sobre sangre y sufrimiento ajeno. Y cuando quiso asegurarse aún más, cuando la ambición lo empujó a creer que merecía también una salida limpia, una protección extra, una red de seguridad que nadie más tenía, cometió el error que destruyó todo. No solo se destruyó a sí mismo, sino que arrastró a su familia de vuelta a la pobreza, les arrebató la paz y los condenó a vivir con el estigma de ser parientes de un traidor. Ya estamos llegando al punto
donde debemos preguntarnos algo incómodo pero necesario. ¿Qué tan diferente es la historia de Roberto de las pequeñas traiciones que muchas personas cometen en su vida cotidiana? No estoy hablando de narcotráfico, obviamente, sino de ese momento en que alguien traiciona la confianza de un amigo por conveniencia, cuando un empleado filtra información confidencial de su empresa a la competencia por dinero, cuando alguien engaña a su pareja creyendo que nunca será descubierto. La escala es diferente, las consecuencias son menos dramáticas, pero el principio es el mismo, la creencia de que podemos traicionar sin pagar un precio. Roberto pagó el precio más alto posible, pero su historia es extrema precisamente porque el mundo en el que se movía es extremo. Sin embargo, la lección subyacente es universal. Nuestras acciones tienen consecuencias, y tarde o temprano, la realidad nos cobra la factura de nuestras decisiones. Podemos posponer el pago, podemos creer que somos más inteligentes que todos los demás, podemos convencernos de que nuestro caso es especial, pero la factura siempre llega, y muchas veces llega con intereses que nunca imaginamos pagar. Ahora bien, es importante mencionar algo que a menudo se olvida cuando se habla de este tipo de historias: las autoridades mexicanas. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo, porque si algo demuestra la historia de Roberto Salinas, es la absoluta incapacidad de las instituciones para proteger a sus ciudadanos o para desmantelar estas organizaciones criminales de manera efectiva. Roberto fue torturado durante 10 días en territorio mexicano, en plena sierra de Sinaloa, y las autoridades no supieron nada hasta que lo dejaron tirado, como un mensaje, en una calle de Culiacán. ¿Dónde estaba el ejército que supuestamente patrulla esas zonas? ¿Dónde estaban los sistemas de inteligencia que deberían detectar este tipo de operaciones? ¿Dónde estaba la protección para un posible testigo protegido que estaba colaborando con una agencia extranjera? La respuesta es dolorosamente simple: no estaban, porque el nivel de corrupción y complicidad en algunos sectores de las autoridades mexicanas es tan profundo que hace prácticamente imposible combatir efectivamente al crimen organizado. Y esto no es una opinión, es un hecho documentado por innumerables investigaciones, reportajes y testimonios de personas que han estado dentro del sistema. Cuando Roberto fue encontrado y llevado al hospital, ninguna autoridad fue capaz de proporcionarle protección efectiva. El cartel sabía exactamente dónde estaba en todo momento, y si hubieran querido terminarlo definitivamente, lo habrían hecho sin ningún problema, pero no lo hicieron porque ya no era necesario. Roberto ya estaba completamente destruido. ¿Y vivo? Era un mejor mensaje que muerto. Las autoridades tampoco fueron capaces de usar su caso para obtener información valiosa, porque para cuando lo encontraron, su mente ya estaba demasiado dañada como para proporcionar testimonios coherentes. Y aquí viene algo que debería indignar a cualquier ciudadano mexicano. El agente de la DEA que reclutó a Roberto como informante nunca enfrentó consecuencias por ponerlo en esa situación. La agencia estadounidense simplemente cerró el caso, archivó los documentos y siguió con sus operaciones como si nada hubiera pasado. Para ellos, Roberto era un activo desechable, una herramienta que dejó de ser útil. No hubo investigación sobre por qué no detectaron que el cartel había descubierto su identidad. No hubo ningún intento de rescatarlo cuando aún estaba en las primeras etapas de su captura. Simplemente lo abandonaron a su suerte. Esta es la realidad brutal de la llamada guerra contra el narcotráfico en México. Ciudadanos atrapados en medio del fuego cruzado entre organizaciones criminales despiadadas y autoridades corruptas o incompetentes que son incapaces de protegerlos. Roberto eligió entrar a ese mundo, es cierto, y sus decisiones posteriores fueron suyas y de nadie más. Pero, ¿qué opciones reales tenía un niño de 12 años que crecía en la pobreza extrema en uno de los municipios más controlados por el narcotráfico en todo México? ¿Qué oportunidades le dio el Estado mexicano para construir una vida digna fuera del crimen organizado? La respuesta, nuevamente, es ninguna. Badiraguato, el lugar donde nació Roberto, sigue siendo hoy en día uno de los municipios más pobres y marginados de Sinaloa.
con índices educativos bajísimos, sin oportunidades laborales decentes y completamente controlado por el narcotráfico. El gobierno federal ha invertido miles de millones de pesos en operativos militares, en equipamiento, en estrategias de seguridad, pero prácticamente nada en generar opciones reales para los jóvenes que viven en esas comunidades. Es más fácil combatirlos cuando se vuelven criminales que prevenir que entren al crimen en primer lugar. Y mientras tanto, las historias como la de Roberto Salinas se repiten una y otra vez en diferentes versiones, con diferentes nombres, en diferentes estados. Jóvenes que entran al narcotráfico buscando escapar de la pobreza, que ascienden rápidamente creyendo que han encontrado la solución a todos sus problemas, que eventualmente cometen algún error o toman alguna decisión equivocada, y que terminan pagando con sus vidas. O peor aún, como Roberto, con algo mucho más doloroso que la muerte misma. Y las autoridades siguen siendo incapaces de detener el ciclo, atrapadas en su propia corrupción, ineficiencia y falta de visión a largo plazo. Pero regresemos a Roberto por un momento, porque su historia aún tiene un último capítulo que pocos conocen. Después de su muerte en 2011, un periodista de investigación de Culiacán intentó reconstruir completamente su historia. Logró entrevistar a algunos antiguos conocidos de Roberto, a personas que lo habían visto crecer, incluso a un par de ex integrantes del cartel que aceptaron hablar de manera anónima. Lo que descubrió fue revelador. Roberto había intentado salir del narcotráfico 2 años antes de comenzar a colaborar con la DEA. Había acudido a uno de los jefes regionales del cartel y le había expresado su deseo de retirarse, de tomar el dinero que había ganado e irse a vivir tranquilo a otra ciudad, tal vez incluso a otro país. La respuesta fue categórica: nadie se retira del cartel, especialmente alguien con tanto conocimiento interno como él. Le dijeron que podía reducir sus actividades gradualmente, pero que siempre tendría que estar disponible cuando lo necesitaran, que siempre sería parte de la organización de una forma u otra. Roberto aceptó esa realidad en ese momento, pero la semilla de la desesperación había sido plantada. Fue esa imposibilidad de salir, esa sensación de estar atrapado para siempre, lo que, eventualmente lo llevó a buscar opciones desesperadas. Y la DEA apareció como una salida. Le prometieron exactamente lo que el cartel le negaba: libertad total, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y Roberto, desesperado, creyó en esas promesas. No consideró completamente los riesgos, o tal vez sí los consideró, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Como sea, tomó la decisión, y esa decisión lo llevó directamente al infierno que ya conoces. El periodista también descubrió algo más. La familia de Roberto, después de ser expulsada de Sinaloa, intentó rehacer su vida en Guadalajara. El padre consiguió trabajo como velador nocturno en una fábrica. La madre volvió a vender comida casera en un mercado local. Y los hermanos menores tuvieron que abandonar sus estudios para trabajar. Vivían en una vecindad humilde, en un cuarto pequeño donde los cuatro dormían en colchones en el piso. Nunca hablaban de Roberto. Habían borrado su existencia de sus conversaciones, como si nunca hubiera existido. El peso de la vergüenza y el trauma era demasiado grande como para siquiera pronunciar su nombre. Uno de los hermanos menores, que tenía apenas 16 años cuando todo esto sucedió, desarrolló problemas de adicción al alcohol y drogas como mecanismo para lidiar con el trauma de haber perdido todo de un día para otro. El otro hermano, un poco mayor, cayó en una depresión severa que lo llevó a intentar quitarse la vida en 2 ocasiones. La madre envejeció 20 años en cuestión de meses, su rostro se llenó de arrugas profundas y desarrolló una enfermedad cardíaca causada por el estrés constante. El padre, aquel hombre de principios que había rechazado trabajar para don Artemio décadas atrás, murió de un derrame cerebral en 2013, y muchos que lo conocieron dijeron que murió de tristeza más que de cualquier otra cosa. Esta es la parte de la historia que nunca se cuenta cuando se habla del narcotráfico: las víctimas colaterales, las familias destruidas, las vidas arruinadas de personas que nunca estuvieron directamente involucradas en el crimen. La madre de Roberto perdió todo por segunda vez en su vida. Primero, la pobreza le arrebató su dignidad cuando era joven. Luego, su hijo le devolvió esa dignidad con dinero sucio.
y finalmente, ese mismo hijo le arrebató hasta la posibilidad de morir en paz. Vive actualmente en algún lugar de Jalisco. Nadie sabe exactamente dónde, porque cambió de identidad y se mudó varias veces por miedo, trabajando hasta el día de hoy, a pesar de tener más de 70 años, porque la pensión que recibe el gobierno es insuficiente para sobrevivir. Ya casi llegamos al final de esta historia, pero antes quiero que reflexiones sobre algo. ¿Valió la pena? Roberto Salinas vivió una vida que muchos jóvenes, en su situación, podrían considerar exitosa durante un tiempo. Tuvo dinero, poder, respeto, pudo ayudar a su familia a salir de la pobreza. Pero todo eso fue temporal, construido sobre mentiras, violencia y miedo. Y cuando intentó asegurarse más de lo que ya tenía, cuando la ambición lo cegó completamente, lo perdió todo de la manera más horrible imaginable. ¿Cuántos años de éxito justifican una década de sufrimiento indescriptible seguido de una muerte miserable y solitaria? La respuesta es obvia para cualquiera que esté leyendo esto desde afuera, pero para Roberto, atrapado en su contexto, con sus circunstancias, con sus opciones limitadas, probablemente no era tan clara. Y esa es quizás la tragedia más grande de todas, que hay miles de Robertos en México en este momento, jóvenes que están tomando las mismas decisiones, que están entrando al mismo mundo, que están siendo seducidos por las mismas promesas de dinero rápido y poder instantáneo, sin darse cuenta de que están firmando su propia sentencia de muerte o algo peor. Y las autoridades, esas autoridades que deberían estar protegiendo a esos jóvenes, ofreciéndoles alternativas reales, construyendo oportunidades en esas comunidades marginadas, siguen enfocadas únicamente en el combate directo, en los operativos espectaculares, que quedan bien en las noticias, pero que no resuelven el problema de fondo. Siguen siendo incapaces de entender que no puedes ganar una guerra contra el narcotráfico mientras sigas teniendo millones de jóvenes sin oportunidades, sin educación de calidad, sin esperanza de un futuro digno. Roberto Salinas es evidencia viviente de ese fracaso sistémico, un fracaso que se mide en vidas destruidas, en familias desintegradas, en comunidades completas, atrapadas en ciclos interminables de violencia y desesperación. Entonces, después de conocer esta historia en su totalidad, después de entender no solo lo que le pasó a Roberto, sino también el contexto más amplio en el que ocurrió, tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Porque si solo nos quedamos con la moraleja superficial de no traiciones al cartel o te irá mal, estamos perdiendo completamente el punto. La lección real es mucho más profunda y aplicable a nuestras propias vidas, incluso si nunca nos acercaremos jamás al mundo del crimen organizado. La lección es que cada decisión que tomamos tiene consecuencias y que esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, sino también a todas las personas que nos rodean y que nos aman. Roberto tomó una decisión cuando era adolescente de entrar al narcotráfico, y esa decisión inicial determinó el curso de toda su vida posterior. Luego tomó otra decisión de convertirse en informante, creyendo que podía controlar la situación, y esa decisión no solo lo destruyó a él, sino que arrastró a su familia entera a un abismo del que nunca se recuperaron. La lección también es sobre la ambición desmedida, sobre esa incapacidad que muchas veces tenemos los seres humanos de conformarnos con lo suficiente. Roberto ya tenía más de lo que había soñado de niño. Dinero suficiente para vivir cómodamente, había sacado a su familia de la pobreza, tenía respeto en su comunidad, pero no era suficiente, quería más, quería una salida completa, quería estar en ambos mundos simultáneamente, y esa ambición fue su perdición. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido suficiente, pero has arriesgado todo por querer un poco más? Es algo en lo que todos deberíamos reflexionar profundamente. Y finalmente, la lección es sobre la lealtad y la confianza, sobre cómo una vez que pierdes la confianza de las personas, especialmente en contextos donde la confianza es literalmente una cuestión de vida o muerte, no hay vuelta atrás, no hay cantidad de explicaciones,
de disculpas o de súplicas que puedan restaurar esa confianza. Roberto lo aprendió de la manera más dolorosa posible, pero es una lección aplicable en todos los contextos. Cuida la confianza que otros depositan en ti, porque una vez que la pierdes, las consecuencias pueden ser irreversibles. Antes de terminar, quiero hacer una reflexión final que considero crucial. Esta historia, por más brutal y extrema que sea, no es única. Hay cientos, tal vez miles de historias similares que ocurren en México y en otros países afectados por el narcotráfico, historias que nunca conoceremos porque las víctimas no sobreviven para contarlas, o porque terminan en fosas clandestinas sin que nadie sepa jamás qué les sucedió. Roberto tuvo la suerte, si se le puede llamar así, de que su castigo fue diseñado para que sobreviviera lo suficiente como para servir de mensaje. Pero, ¿cuántos otros han sufrido destinos similares o peores en la oscuridad, sin que nadie lo sepa? Y mientras esas historias continúan desarrollándose en tiempo real, mientras más jóvenes siguen entrando al mundo del crimen organizado cada día, mientras las autoridades siguen fallando en ofrecer alternativas reales o en proteger efectivamente a sus ciudadanos, el ciclo continúa imparable. La historia de Roberto Salinas, el Coyote, es un recordatorio brutal de que en el mundo del narcotráfico no hay finales felices, no hay retiros tranquilos, no hay escapatorias limpias, solo hay muerte, cárcel o algo peor, y que el dinero, el poder y el respeto que ese mundo ofrece son completamente ilusorios, construidos sobre arena movediza que tarde o temprano se traga a todos los que se paran sobre ella. Piensa en esto. Cada vez que veas en las noticias que capturaron a algún narcotraficante, o que encontraron restos humanos en alguna fosa clandestina, o que hay un enfrentamiento entre grupos criminales y autoridades, detrás de cada uno de esos titulares hay una historia como la de Roberto. Hay una persona que alguna vez fue un niño inocente, que creció en condiciones difíciles, que tomó decisiones equivocadas y que terminó atrapada en un mundo que no perdona, que no olvida y que devora a sus propios integrantes con una voracidad insaciable. Y detrás de cada una de esas personas hay familias destrozadas, madres que lloran en silencio, hermanos que cargan con la vergüenza y comunidades enteras que sufren las consecuencias de una guerra que no pidieron pero que están obligadas a vivir todos los días. La historia de Roberto Salinas debería ser contada en las escuelas de México, debería ser parte de campañas de prevención, debería ser utilizada para mostrar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad que el camino del narcotráfico no lleva a ningún lugar bueno, sin importar cuán atractivo pueda parecer al principio, pero no se cuenta, porque es demasiado brutal, porque expone demasiadas verdades incómodas sobre el estado actual del país, porque demuestra el fracaso absoluto de las políticas públicas de las últimas décadas. Entonces historias como esta quedan relegadas a rumores en cantinas, a leyendas urbanas, a videos en YouTube como este que intentan preservar la memoria de lo que realmente está sucediendo. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has dedicado tu tiempo a conocer esta historia completa desde el principio hasta el final, ahora tienes una responsabilidad: no olvidar, no olvidar que detrás de las estadísticas del narcotráfico hay seres humanos reales con historias reales. No olvidar que las decisiones que tomamos importan, que tienen peso, que generan consecuencias. No olvidar que la ambición sin límites puede destruir no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Y no olvidar que mientras sigamos como sociedad fallando en ofrecer oportunidades reales a nuestros jóvenes, mientras sigamos teniendo autoridades corruptas e incapaces, mientras sigamos mirando hacia otro lado cuando estas tragedias ocurren, el ciclo continuará cobrando más víctimas. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha movido algo por dentro, si te ha hecho pensar diferente sobre el narcotráfico y sus consecuencias reales más allá de las películas y las series que lo glamorizan, entonces cumplió su propósito, porque historias como la de Roberto Salinas necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas,
necesitan servir como advertencia para las generaciones futuras, no para glorificar la violencia, no para romantizar el mundo del crimen, sino para mostrar la realidad brutal y sin filtros de lo que realmente significa entrar en ese mundo y las consecuencias devastadoras que inevitablemente llegan. Suscríbete a este canal porque seguiremos contando estas historias que nadie más quiere contar, estas verdades incómodas que necesitan ser dichas, estos relatos de la sierra que muestran la realidad de México tal como es, sin romantizaciones, sin glorificaciones, pero con el respeto y la seriedad que estos temas merecen. Porque si no contamos estas historias, si dejamos que se pierdan en el olvido, entonces todas esas vidas destruidas, todo ese sufrimiento, todas esas familias desintegradas habrán sido en vano. Suscríbete porque cada video que hacemos es un acto de memoria, un recordatorio de que estas personas existieron, sufrieron y sus historias merecen ser conocidas para que tal vez, solo tal vez, alguien en algún lugar tome una mejor decisión gracias a haberlas escuchado.